a Dios que Él nos hable. Vamos a decirle al Señor Jesucristo que nos dé esa porción que nosotros necesitamos. Señor Jesucristo, una vez más venimos delante de ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos porque sabemos que tú eres bueno y tú eres fiel. Ayúdanos a seguir entendiendo. Ayúdanos a seguir comprendiendo aquella verdad que tú tienes para nosotros. Aquella verdad que tú tienes para nuestro corazón, para nuestras vidas. Gracias por tu pueblo que está aquí. Gracias por tu pueblo que va a ver y ve, Señor, las transmisiones a través de estos medios. Agradecemos, Señor Jesucristo, que una semilla el día de hoy pueda caer en nuestro corazón. A veces viene, Señor, y todo aquello que tiene que ser quitado, solo esa verdad del pan, ese aceite y esa semilla, Señor, viene a cambiar y a transformar lo que somos y lo que tenemos. Señor, tú te transformaste completamente adquiriendo esa gloria. A través de esa gloria no engendrada del Padre resucitaste. Lo mismo tienes para nosotros, das a nuestras vidas y que esa gloria siga siendo en este tiempo, en nuestro caminar, en nuestro ser y en nuestras vidas. Te exaltamos, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu precioso nombre, Señor nuestro Dios. Te damos gracias, te damos gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Sé tú en nuestras vidas, sé tú en nosotros. Bendice, Señor, este momento. Me escondo debajo de la cruz del Calvario y te doy gracias porque podemos saber, Señor nuestro Dios, que tú eres bueno y tú eres fiel. A ti la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, el día de hoy el tema que vamos a ver, sabemos, tiene que ver con la tumba y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, le hemos puesto los testigos en la resurrección de Jesús, porque un testigo es aquel que presenció los hechos, un testigo en la resurrección de Jesús es aquel que estuvo en esa parte activa y pudo ver el más grande milagro que ningún ser humano había hecho, ha hecho. Del mundo hay distintas creencias, credos, religiones, y la mayoría de sus líderes están en la tumba. Pero nosotros, bendito su nombre, en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, santo su nombre, porque Pablo dice en Corintios 15 que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, porque si no hay resurrección de muertos, obviamente dice que vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vano es todo aquello que nosotros predicáramos. Así que nosotros tenemos esa fe y esa certeza de que todo lo que planeó Dios, planeó el Padre, planeó en su bendito plan maestro, desde una eternidad estaba esto, que el Señor Jesucristo resucitara. Obviamente sabemos en estos días que estudiamos, Él fue a la cruz del Calvario, pero de igual manera había una deuda de justicia que tenía que ser pagada. Esa deuda la tenía ciertamente la humanidad, nosotros con Dios, y nada de lo que teníamos pudiera pagar la deuda que obviamente hubo hacia el Señor nuestro Dios. Y Dios también se encargó de pagarla enviando lo más alto, lo más grande al Señor Jesucristo, que de igual manera derramó la sangre preciosa, esa sangre que nos redime. Pero no solo eso, usted y yo merecíamos ir a un lugar que es el infierno. La muerte es el lugar, esos abismos, esos lugares merecíamos ir. Sin embargo, dijo Jesús, Padre, heme aquí, envíame a mí, bendito su nombre. Y en medio de todo esto, que históricamente existe esa parte de saber que el Señor nuestro, el Señor Jesucristo resucitó. El día de hoy a veces, obvio, gente que no cree en esto, lo duda de que el Señor Jesucristo haya existido e incluso haya resucitado. Pero después tenemos otro grupo dentro del cristianismo, y ese grupo dentro del cristianismo ciertamente a su medida cree, a su medida conoce y entiende, cree en la resurrección. Pero vamos a ver algo hermoso que en los 4 evangelios son 4 historias que parecen diferentes, pero cuando nosotros podemos hacer en Dios
por la sabiduría y el Espíritu Santo que Dios le dio a esa grande sierva, podemos unir y podemos entender qué es lo que Dios nos dice a través de 4 historias que parecieran diferentes, porque hay pensamiento y dice, ¿a cuál historia dicen yo creo en la resurrección? Pero de los 4 evangelios, ¿cuál historia es la verdadera que cuenta realmente los hechos de la resurrección de Jesucristo? Pero vamos a ver a estos testigos que nos dejan ver un cuadro completamente grande de lo que sucedió en la resurrección de Jesucristo. Y nosotros encontramos que dentro de esos testigos, vamos por un momento a Corintios capítulo 15. Este capítulo de Corintios 15 es realmente un credo que se empezó a dar y a recitar dentro de los primeros cristianos. Era algo que la gente conocía, era algo que la gente sabía y que el apóstol Pablo lo compartía, lo predicaba. Y vamos al versículo 4, dice el versículo 3, Corintios 15, versículo 3, no lo puse en la presentación, pero vamos a esto. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Pablo tiene que aclarar esta parte y es una manera histórica también como se estudian cualquier libro que nosotros podemos leer. ¿Por qué? Porque imagínese que yo quisiera escribir de mi hermana Adriana y, o más bien Kelly agarra, se vuelve escritora y escribe de mi hermana Adriana. Entonces Kelly empieza a escribir, tal vez pasan 10 años y Kelly empieza a escribir la biografía de nuestra hermana y empieza a decir, nuestra hermana vivía en la colonia 18 de marzo, era maestra, tenía 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Entonces Min, ahí con 10 años más, va a decir, Kelly ya sacó su libro y lo lee y dice, sí es cierto, lo que escribe de mi mamá es cierto, vivíamos ahí, éramos estos hermanos, teníamos 2 perritos y escribe. Y Min puede dar fe y legalidad de lo que Kelly escribió en ese libro, dice, es cierto. Pero imaginemos a Kelly escribiendo 200 años después y va a escribir sobre mi hermana Adriana. En este lado, pues Min ya no está, tal vez sus nietos, no sé, ¿verdad? Muchas personas ya no estén. Y Kelly empieza a decir, no, pues la hermana Adriana vivía en el centro de Jiquilpan, tenía un palacio ahí en el centro de 2 metros de altura. Sí, era herrera. Manejaba un burrito aveo. Sí, pero no habría nadie que pudiera decir que Kelly está mintiendo. No habría nadie, bueno, y estaría bien. Bueno, perdón, digo, bueno, ni Kelly, ¿verdad? Bueno, más bien, estaría, cierto, más bien, la nieta de Kelly, ¿verdad? La nieta de Kelly, es cierto. Bueno, la nieta de Kelly, 200 años, la nieta de Kelly va a escribir que oyó de su mamá cómo era la hermana Adriana y empieza. No habría ningún testigo. Entonces, qué bueno, gracias por corregirme. Bueno, a eso era. Pablo a 20 años que está escribiendo esto, 15 años, era un credo de la resurrección de Jesús. Y Pablo dice, los 500 hermanos pueden dar fe y legalidad de lo que estoy diciendo es real. Los 12 aún viven y pueden dar fe y legalidad que esto que estoy escribiendo es real. Y de igual manera dice Cefas y todos esos. Entonces hay testigos en la resurrección que nos dejan ver históricamente
que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Vamos por favor a Mateo 27 y vamos a leer los versículos 51 al 53. Espero usted nunca se encuentre con un hermano cristiano que le haga estas preguntas y le diga, a ver, todos los 4 evangelios en la resurrección tienen contradicciones. Y si le llega a tocar, usted pueda también tener esta verdad y poderla plasmar a la gente y podamos entender qué pasó. Mateo 27, versículos 51 al 53. Y esta escritura es realmente importante para los eventos que escriben Marcos y Lucas en sus evangelios. Esta escritura usted subráyela, téngala ahí porque nos dice una luz importante en su palabra. Dice así, lo tenemos: he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y le contaba esto a un hermano y me decía, hermano, qué tremendo es el velo que hubo o existe aún en los hebreos, en los judíos, porque tuvieron este primer testimonio. Imagínese a alguien, tal vez su abuelita, y vino a decirle, hey, resucité, Jesús me resucitó, porque vamos a ver a 2 testigos que vieron las mujeres en la tumba que expresaron eso, porque sí, Jesucristo en ese momento, al resucitar, algunos santos estaban ahí y Jesús dijo, tiene que haber evidencia. Obvio, Cefas va a decir, resucitó, y los 500 van a decir, resucitó. Claro, pues son sus cuates, son sus compadres, estuvieron con él, pueden difundir esa mentira. Pero venir y ver a mi abuelito que me iba a decir que él resucitó, obviamente era una impresión y un testimonio muy grande de que Jesucristo había resucitado. Amén. A eso fueron, y eso lo vamos a ver en la escritura, que eso es lo que dijeron. Si dijeron esto, que Jesús había resucitado, obviamente muchos de los que fueron a Jerusalén, dice aquí la escritura, dice que se levantaron y fueron a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a los 4 evangelios y vamos a ver todas aquellas personas más que también fueron involucradas. Ahí mismo vamos a leer Mateo 28, versículos del 1 al 2. Mateo 28, versículos del 1 al 2, para nosotros poder ver el cuadro tremendo que tenemos aquí de la resurrección. Dice el versículo 1, y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Ok, estamos leyendo, viendo los cuadros. Entonces tenemos este primer cuadro de lo que acontece al momento de la resurrección. Las mujeres van, las mujeres temprano, y entonces el ángel del Señor nuestro Dios mueve la piedra. El Señor Jesucristo no necesitó que la piedra hubiera sido movida, pero para testimonio tanto de los soldados, tanto de las mujeres que fueron, Él movió la piedra. Y atención a este dato hermoso, porque esos soldados vieron eso. Esos soldados fueron testigos de ese impresionante milagro, el ángel rodando esa piedra. En aquel entonces, cuando una tumba
era sellada con sello real. Obviamente que alguien hubiera violado esa tumba, definitivamente era la muerte. El otro lado interesante en esta parte que cuenta Mateo de los soldados, sabemos que más atrás, no está ahí en la pantalla, pero lo invito a leer por un momento. Vamos a leer Mateo 27 y vamos a, es que creo que sí lo puse más adelante, pero si aparece, ya lo leímos, ¿sí? Dice 57 al final. Y como fue la tarde del día, estamos en Mateo 27, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, y se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron, atención esto, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guarda, id y aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Entonces, si usted, y todo esto era tremendo por lo que estaba pasando, y si usted quiere asegurar algo que no sea violado, que no sea porque iba a ser que robaran el cuerpo, cierto, un engaño, usted al menos y yo envío lo mejor al FBI, a la CIA, al mande Interpol, para que me vigile esa tumba. No iba a mandar a Kelly, ahí cuidas la tumba, Kelly, a la media hora. Mi papá no está, ya me voy. Sí, y se duerme, ok. Entonces, el ejército romano era de élite de aquel entonces, era el mejor ejército de aquel entonces, no había nadie que les pudiera hacer frente. Y este hecho tan grande, iba estos hombres a enviar lo mejor. Guárdenla como saben, ¿sí? Acá pongan francotiradores, por allá me ponen 2, 3 espías, en la guardia 3, 4. Y entonces vamos a leer, bueno, ya vimos, leemos que estos guardias eran buenos, eran fuertes, potentes, los mejores, porque eso debió haber sido, no debieron haber enviado soldados que no les tuvieran algo importante, confianza, porque también puede haber soldados de élite, pero en algunos no tener confianza. Yo voy a enviar a quien le tenga confianza, digámoslo así, que el hermano Trino tiene llaves, el hermano Robert tiene llaves de este lugar, los mando a vigilar y llegan igual y pasa algo, se roban todo, el hermano Trino y el hermano Robert me van a dar el informe exacto y correcto. Pero si alguien más dice tiene llaves y se desaparece la tele, diría, ¿quién se la robó? El otro dice, ¿quién sabe? ¿No? Y se dudaría, pero del hermano Robert, hermano, pues nos vinieron, nos golpearon, se llevaron todo, y les voy a creer porque por algo les di las llaves, por algo los envié a la tumba, por algo les di esa, ¿cuál? Confianza, gracias, sí, de cuidar la tumba. No iban a ser cualquiera que dijera engaños, mentiras. Y atención a esto, fueron los soldados los que vieron al ángel. Sin embargo, vamos ahí a Mateo 28, sí, y dice el versículo 11. Mateo 28, 11, dice así: y yendo
ellas, he aquí unos de la guardia, aquí está, he aquí uno de las de guardia, vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué aconteció de lo que acabamos de leer, hermanos? ¿Qué aconteció? Y, que el ángel había removido la piedra. Yo estoy seguro que ellos vieron a Jesús salir siendo resucitado, amén. Yo sé que ellos vieron y fueron a contarle. Hubiera venido el hermano Robert, hermano, me dejó cuidando la puerta, pero vino un ángel, rompió el de ese y salió Jesús. Y entonces ellos tuvieron otro testimonio de que Jesucristo había resucitado, era el Mesías, lo habían crucificado, le habían puesto clavos, habían visto cómo había sido azotado, habían visto cómo era todo aquello que había sucedido. Algo más, fíjense lo que se juntó, sí, dice el versículo 12, y juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Y si esto fuera oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Ok, entonces está el hermano Robert y el hermano Trino, y viene Minnie y Kelly, los amarran, les pegan y se llevan la tele y todo. Sí, hermanos, eso pasó. Y Mundo los ayudó a golpearlos a los hermanos. Hermanos, eran soldados de élite, unos obreros, pescadores, campesinos. Sí había un celote, a lo mejor ese sí, pero todos temerosos, huyendo. La Biblia dice que se huyen del huerto, Pedro lo niega, Judas se ahorca. Así, bueno, sus discípulos, ustedes, mis soldados bien armados con todo, esos discípulos les pegaron y se robaron el cuerpo. Y es que ustedes estaban durmiendo. Pero en aquel entonces, le conté una anécdota a un hermano. En la policía donde yo estaba, hacíamos guardia. Y si nos dormíamos, nos nalgueaban, hermano. ¿Qué crees? 3 de la mañana, pasa mi sargento y yo me caí así de sueño, pum. Y al otro día me dicen, compañero, pásale. Y todos, paz. Nunca me volví a dormir. Pero en aquel entonces era la muerte. Si un soldado se dormía, pelas, moría, hermano. Entonces, mentiras en esta parte, pero esto históricamente un soldado romano nunca se dormía. Y luego mandan a los de confianza y se duermen. No eran todos de confianza, ¿no? Debieron de haber estado los mejores. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok, entonces ya tenemos este cuadro. ¿Está bien? Ya tenemos el cuadro. Ok, entonces van las mujeres. Dice, versículo 5, y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis. Atención, el ángel diciendo esto, ¿verdad? Estoy en el versículo 5 de Mateo 28. Respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos. Ok, entonces viene esta otra escena, el ángel les dice, vayan y vean lo que ahí van a encontrar. Vamos ahora, por favor, a Marcos capítulo 16 para ver otra escena. El ángel les dice, vayan y entren, ¿sí? Vayan y entren. Vayan y entren. Marcos capítulo 16 y vamos a leer del 1 al 7. Marcos 16 del 1 al 7. Lo tenemos.
Dice, y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacob, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro ya salido el sol. Venían caminando, decían entre sí, ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Ok, y como miraron, llegan, ven la piedra revuelta que era muy grande. Aquí Marcos ya no pone lo que escribió Mateo, pudo haberlo escrito. Ah, es que un ángel del Señor movió la piedra, los soldados lo vieron. Dice, no tengo que escribir eso porque Mateo ya me lo dijo. ¿Estamos de acuerdo? Usted ya leyó el capítulo 4 de un libro, en el 5 le va a venir otra información y en el 6 otra. Y el autor no repite, porque si no usted va a decir, este libro ya lo dijo acá en el 4, en el 6 vuelve a decir lo mismo. No, Marcos va a contar otro aspecto de lo que pasó en la tumba. Y el ángel les dice, entren a ver. Y entonces fíjense, dice el 4, miraron, ven la piedra revuelta que era muy grande, y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado no está aquí, y aquí el lugar en donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Entonces vemos la escena, el ángel les dice, entren, entonces vienen ellas y entran, bendito su nombre, y que ven adentro de la tumba a un joven resucitado, amén. Ven a un joven porque leímos en Mateo que dice que muchos santos se levantaron. Entonces, este es uno de los santos que aparece en la tumba resucitado y dice, hey, me resucitó Jesús, vayan y díganle, no está aquí, él ha resucitado, santo su nombre. Esta palabra mancebo en el hebreo es najar. Y najar, esta palabra mancebo que está aquí, en el hebreo es najar. Es una gloria que Dios tiene. Pero sí podemos ver entonces, Marcos viene y nos empieza a contar otro cuadro de la historia. El cuadro donde entran las mujeres y ven a esta persona resucitada. Y ven que es cierto lo que dijo Mateo, muchos santos se levantaron y fueron a Jerusalén. Se presentaron para poder decir cuál era el mensaje. Hey, no está aquí, ha resucitado. Vengo y te visito porque el Señor Jesucristo me resucitó. Fue allá abajo y vino a resucitarme. Santo su nombre. Gracias, gracias Jesús. Gracias, gracias. Ahora vamos a Lucas 24, del 1 al 8. Lucas 24. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Lo tenemos, ¿sí? Dice así. Y Lucas nos va a contar otro cuadro, el siguiente capítulo. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Ni Marcos ni Lucas cuentan lo que ya sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Y por eso dice, y el ángel les dice, entren. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ya vieron al joven najar. Y aconteció que, estando ellas espantadas de esto, atención aquí a esto, he aquí se pararon junto a ellas
2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces, siguiente escena. Marcos ya dice que vieron al joven Najar y Lucas dice, no tengo que repetirlo, que cuando entraron vieron al joven Najar. Entonces el joven Najar estaba ahí y aquí dice, y que aconteció, dice en el 4, que estando ellas espantadas, y aquí se pararon. Entonces usted entra, ya me encuentra a mí aquí y de repente dice, ay, ya llegó el hermano, la hermana Carmelita, porque llegó, ¿estamos de acuerdo? Llegó la hermana Esther, porque es cierto, en su momento no estaba. Y dice ahí, separaron estos hombres. Esta palabra que nosotros encontramos para varones aquí en la escritura, dice aquí separaron 2 varones, en la versión 60 dice hombres, la palabra es enosh, y enosh significa mortal, ajá. La palabra para varones es enosh, y esta palabra enosh significa mortal, que claramente significa hombres mortales, ¿sí? Hombres mortales. Y entonces lo que nos está diciendo la escritura es que obviamente hay santos que tienen una gloria diferente, una gloria najar, una gloria de exaltación, una gloria distinta y diferente. Pero estos puede ser que de igual manera dijeron, aceptaron esa parte de un sacrificio que perdonó sus pecados, iban al día de la expiación, vivían cada día y tal vez vivieron mortalmente su vida, pero saber que Jesús encontraron, vieron de manera profética al Cordero, aún cubiertos sus pecados, pero dice la Escritura, eran mortales. Y entonces viene Dios y nos dice a nosotros, si estos mortales Jesús los resucitó, santo su nombre, viviendo como vivieron, Jesús vino y les dio vida y diciendo a nosotros que buscamos, que oramos, que caminamos y que de alguna manera buscamos crecer de una manera más alta, más grande, ten la certeza y la seguridad que el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a resucitar, el Señor tiene la promesa para nuestras vidas, bendito su nombre. Y aún como vivamos, Sharabasía, no que vivamos y le hagamos caso al pecado, pero saber que sus promesas se cumplen, amén. Sus promesas vienen, son verdaderas, son reales, porque usted y yo fallamos, nos equivocamos, pero viene y dice, mira, mortales yo resucité, que vivieron no como debiera de ser, pero los resucité. Obvio, ellos estarán en los atrios, pero nosotros sé que vamos a un lugar más alto, vamos a un lugar, bendito su nombre, más arriba. Y entonces este es el otro cuadro que dice Lucas acerca de estos 2 hombres Enosh. Y todos le dicen, vayan y díganle a Pedro, vayan y díganle a sus discípulos. Marcos dice, díganle a Pedro, díganle a los discípulos. Estos hombres le vuelve a decir, díganle a sus discípulos. Entonces, las mujeres dejaron esa escena del libro, esa escena, y fueron a ver a los discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Que es la escena que sigue. Vamos a leer los versículos 9 y 11. Vamos ahí de Lucas. Dice, y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Qué cosas? Lo que dijo Mateo, lo que está en Marcos y lo que está diciendo Lucas. Y ellos dijeron, corramos, vamos, si es cierto. Mas ellos les parecían como locura
las palabras de ellas y no las creyeron. Ajá. Entonces, 9 discípulos no creyeron, pero ahora sí, vamos a la otra escena. ¿Sí? ¿Estamos bien, hermanos? Estamos viendo las escenas vamos a Juan 20 del 1 al 10. Juan 20. Aquí viene entonces otra escena, ¿estamos de acuerdo? Dice Juan 20 del 1 al 10. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Estos primeros 3 versículos nos están contando ya lo que dijo Mateo, lo que dijo Marcos y lo que dijo Lucas. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envueltos en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no sabían la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, aquí Juan, porque hay quienes dicen, oye, pero ¿por qué Pedro, Juan no vieron al hombre Najar, no vieron a los dos no hombres Enosh? Porque eso le tocaba que lo vieran las mujeres, ¿estamos de acuerdo? Y ellos llegan a la tumba, ya no está nada de esto, porque ya vimos que son escenas que ya pasaron. Estas mujeres ven todo esto, corren, y solo Pedro y Juan son los únicos que van a atestiguar esto. ¿Qué corazones de los discípulos embargados por un montón de cosas que habían pasado? Pero dice Lucas, dice, y ellos, dice, no creyeron. Pero entonces vemos, ok, vamos a leer vamos a leer ahora Juan 20 del 11 al 13, ¿sí? Ahora del 11 al 13, ¿estamos bien? Siguiente escena de lo que estamos viendo. Empero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar al sepulcro. Ya está en otra escena, ¿estamos de acuerdo? Sí, ya fue y volvió. Y vio 2 ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle: mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces tenemos esta siguiente escena sin haber ninguna contradicción en la Biblia, porque aquí ella se vuelve a meter y entonces ya no está el hombre Nosh, el joven Nahar, perdón, los 2 hombres Enosh, y aparecen en la tumba, amén. Ahora, ¿qué aparecen cuando ella vuelve a entrar? 2 ángeles. ¿Cuántos ya llevamos testigos de la resurrección de Jesús? El ángel, los soldados, las mujeres, el joven Nahar, los 2 hombres Enoshín, Pedro y Juan. ¿Y quién más vuelve a aparecer ahí? Los ángeles. Estamos viendo, hermanos, ¿hay alguna contradicción ahorita que usted puede leer y decir, hay contradicción en la Biblia? ¿O podemos, gracias a Dios, ver esa hermosa sabiduría que le da Dios,
no a los grandes, sino a los pequeños y poder ver el cuadro, que ahora ya es otra escena. Ahora entra María y ve estos dos ángeles diciendo esta parte igual: sabes, Él ha resucitado, bendito sea su nombre, amén. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? 14 al 17. Y como hubo dicho esto, volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, siguiente escena que nosotros tenemos aquí en el huerto: entra, ve a los ángeles, y qué tremenda mujer María Magdalena, porque ya vio la piedra removida, ya vio a este hombre Enosh, ya vio, a este hombre Nahar, vio a este hombre, estos dos hombres Enosh, entra, ve dos ángeles. Hermano, yo con que la piedra hubiera estado movida, sé que hubiera dicho: Señor, no que María aquí dudara, sabría que el Señor ha resucitado, pero ella lo quería a Él, ella quería a Jesús. Hay gente que tal vez dice: con un toque, Señor, y sé que basta y está bien, pero ella quería a Jesús como fuera su cuerpo. Señor, no iba a encontrar algo hermoso, algo bello, pero decía: tú te lo llevaste, ¿dónde lo pusiste? Y fue tal su clamor que el Señor Jesucristo se detuvo. El Señor Jesucristo iba a hacer lo más grande que se tenía que hacer en los siglos, lo más grande que se tenía que formar, que era ir a poner su sangre en el propiciatorio celestial para salvar a toda la humanidad. Pero hubo el clamor y el grito de una mujer que lo detuvo, porque Jesús, y a lo mejor yo, si tengo algo importante y usted me habla, yo atiendo primero lo importante y digo: la hermana Carmelita me puede esperar. Pero Jesús, al oír el clamor de ella, santo su nombre, y él dijo: me tengo que detener, me tengo que detener. Y entonces, para entender cuadros de la resurrección, ¿por qué le dice no me toques? Es porque el día de la expiación, el sumo sacerdote ponía la sangre de un macho cabrío en el propiciatorio celestial y el pueblo era perdonado por un año. Pero Jesús se había levantado, tomado su sangre y la iba a poner en el propiciatorio celestial, santo su nombre, para el perdón total y completo de toda la humanidad. Y esto nos lo dice Hebreos 9, 22 al 26, porque hay que ver todo el cuadro. ¿Por qué le dice no me toques? Porque no había puesto esto que nos dice Hebreos 9 del 22 al 26. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hebreos 9. (22 al 26) lo tenemos. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde un principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado,
se presentó por el sacrificio de sí mismo. Entonces, es el cuadro que Jesucristo, cuando resucita, termina haciendo allá arriba en el lugar celestial, y por eso le dice a las mujeres: no me toques, a María Magdalena, te tengo, te escucho, me quedé todavía por ti, pero voy a mi Dios, a tu Dios, a su Dios, y le da cierto otro mensaje. Ahora vas a decirle, ya no les dice, ve a decirles que resucité, no, ve a decirles que voy a mi Dios, a su Dios, y es otro mensaje, sin haber ninguna contradicción de decir, es que acá Marcos dice esto, Mateo dice esto otro, Lucas dice de esta otra manera, porque después ya encontramos en los evangelios que las mujeres que iban, dice la escritura que Jesús se les aparece y dice que ellas se postraron a adorarle, tocando sus pies. Y después se aparece al incrédulo como yo y le dice a este Mateo, ¿verdad? Mete tus manos y mete tus dedos y mete tu mano en mi costado porque he resucitado. Es que Jesucristo ya había ido y regresó, santo su nombre, 40 días para estar y después ser levantado, bendito su nombre. Así que él resucitó y hay muchos testigos y están en los 4 evangelios de manera distinta y diferente, y Dios diciendo, en mi palabra no hay contradicción, en mi palabra no hay nada, porque hermanos, la tumba vacía está. Puede darle un aplauso a Dios, podemos ponernos de pie y dar gracias a Dios, porque la tumba vacía está, santo su nombre. Gracias, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Señor, alabamos, exaltamos, bendecimos tu nombre. Rey de reyes, Señor de señores, aleluya. Gracias porque en nosotros no ha habido nunca una duda, no ha habido nunca, Señor, pero gracias porque podemos, Señor, aquellos que cierto también estudian, podemos mostrar, Dios, que en tu palabra no hay ninguna contradicción y que si nos hacemos sabios no vamos a encontrar la verdad, no vamos a encontrar la luz que le das a los pequeños, a los no entendidos, porque avergüenza, Señor, a los teólogos, avergüenza, Señor, a todos aquellos que de alguna manera consideran el saber. Gracias porque nosotros no sabemos. Gracias porque nosotros, Señor, encontramos esas verdades, esas pequeñeces en tu palabra, Dios. Gracias, Señor, si a lo mejor, cierto, en momentos somos mortales y pensamos que nos desechas y pensamos que tal vez nos vamos a quedar. Perdona mi pensamiento pequeño. Perdona mi pensamiento, Señor, que no es como tú. Dios, si en un pacto antiguo levantaste a 2 hombres mortales, hoy tenemos tu sangre preciosa que si fallamos podemos correr y ser perdonados. Si levantaste un hombre en Ajar, un hombre con gloria, Sharabasía, pero nos das testimonio, Señor. Ahí estaban ángeles, ahí estaban unos soldados que fueron a decir la verdad, porque eran hombres que sabían decir la verdad. Sin embargo, los corrompieron, les pagaron. Pero Dios, ellos fueron testigos. Y el Señor dice, hay 500 testigos que yo resucité. Y lo que escribe Marcos, Mateo, Lucas, esos testigos también pueden dar testimonio de esos 4 evangelios en cuadros diferentes, pero siendo verdad. Porque lo que escribió uno no lo repite el otro, sino es un cuadro distinto y diferente. Gracias por iluminar, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Gracias por la semilla y la semilla que está en nosotros de la resurrección, Sharabasía. Gracias por tu pueblo que está aquí. Gracias, Señor, porque escuchamos tu verdad. Ve con tus hijos, queda, Señor, con cada uno de ellos. Gracias porque vamos a Congreso. Gracias, Señor, porque sabemos de igual manera
De manera espiritual hay cosas que se siguen moviendo. Dios, guarda a los pastores, su salida y su entrada de quienes salen hoy. Guarda, Señor, en el camino nuestras vidas. Tú quedas con tus hijos, vas con nosotros y ayúdanos a caminar y a seguir, Dios. Lo que has planeado, lo que has hecho, nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Guarda tu iglesia, guarda a quienes escuchan y ven, Señor, esta transmisión. A ti la gloria y la honra. Salimos de tu casa, no de tu presencia. Guárdanos con bien. Señor, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a Dios.